zona. Bueno, parto de la idea, por lo visto la semana pasada, estoy circulando por la autopista Francisco Fajardo en Caracas, sentido oeste-este, y cuando paso por donde está el Parque del Este, encuentro que han levantado una gran cantidad de vallas que, bueno, ya de hecho impiden que usted desde fuera pueda disfrutar la vista hacia el interior del parque, lo mismo de dentro hacia afuera. Y uno encuentra este tipo de vallas que lejos de integrar al ser humano con la naturaleza y con el entorno, lo separan, lo aíslan, y es el motivo por el que hemos contactado. Vamos a tener dos conversaciones. Esta primera con Josefina Flores. Ella es urbanista, especialista en transporte urbano, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Profesora Flores, un gusto saludarla. Hola Román, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus escuchas. A usted por atendernos. Y uno debe precisar primero que está normado el uso de vallas, ¿no? De vallas, de pendones, de habladores, de cajas de luz, de pancartas. Es decir, no puedo yo salir a la calle e instalar una valla donde me plazca. Esas normas, esas ordenanzas, ¿qué límites establecen, profesora? Sí, fíjense que, bueno, en Venezuela hay, digamos, dos normas hay muchas normas, empezando por ahí, Ujú. que han regulado toda la publicidad, digamos, Sí. exteriores, de vallas, etcétera, ¿no? En este momento, digamos que hay como un paraguas, que sería la ley de transporte terrestre, en la cual tiene ya ciertas regulaciones y le da competencia también a los municipios para la regulación de las vallas o Ujú. de la publicidad exterior. Porque nosotros pensamos en vallas y quizás vemos esas grandes vallas que están por las autopistas o por ciertas vías, pero también recordemos que hay publicidad en las aceras, en las paradas Ujú. de autobús, o sea, que digamos que no solamente las grandes vallas, sino también todos los letreros y otro tipo de publicidad que se encuentra a lo largo en este caso, de las aceras. Si Sí. estamos hablando, por supuesto, del entorno urbano. Efectivamente, sí, hay normativas que están que regulan, y cada municipio, por ejemplo, el municipio de Baruta tiene su propia normativa, y también el INTT tiene Ujú. competencias en todo lo que es la vialidad nacional y en autopistas, carreteras nacionales. Es decir, que hay unas competencias compartidas y que, bueno, que regulan la ubicación y las características, o que debería regular las características de esas publicidad exterior. Qué buen punto ese, porque, a ver, me voy a hacer varias preguntas. Y solo con salir a la calle nos la podemos hacer cualquiera de nosotros. ¿Puede o debe colocarse una valla a manera de pantalla en una vía rápida? Es decir, una gran pantalla que, lejos de informar que un poco más adelante hay un hueco o que está deteriorado el pavimento, presenta un video, como una propaganda. Puede instalarse una valla en el propio concreto de la autopista, es decir, en su defensa. ¿Puede una valla operar cuando impide que un vecino concilie el sueño? Ya ni siquiera estamos hablando de conductores, cuando se colocan estas vallas, pantallas luminosas y no dejan dormir. Es decir, son una serie de preguntas que cualquiera puede hacerse. Efectivamente, fíjate que, por ejemplo, en la normativa de la ley de transporte terrestre indica claramente que para la ubicación de la publicidad en vías rápidas Ujú. debe ser a partir de 50 metros del eje de la vía, Ahí está. y en vías de menor, digamos, más pequeñas, Sí. digamos, serían 30 metros y 15 metros, depende del tipo de vía, desde el centro de la vía. En relación con lo que tú estás comentando, que si la Ujú, luminosidad, ujú, ujú, los videos, ujú. etcétera, la normativa venezolana que yo conozco, por lo menos, el municipio de Baruta, etcétera, no tiene, aunque sí especifica y toma en cuenta que hay alguna publicidad digital, Ujú. no tiene especificaciones sobre cómo debería ser esa publicidad Ok. digital. Sin embargo, bueno, me llama mucho, bueno, me agrada pues que haya sacado mucho este tema, Ujú. porque en las investigaciones recientes sobre el tema de seguridad vial y cómo la publicidad afecta en la conducción, Ujú. llaman la atención justamente sobre este tema de las nuevas tecnologías, o sea, cómo las nuevas tecnologías van, bueno, obviamente utilizando también en la publicidad, y que se deben tomar en cuenta en el proceso de normar la publicidad. Y una de las cosas que llaman la atención en este tipo de publicidad son principalmente dos. Una, que la transición entre una imagen y otra debe ser suficientemente larga para que el conductor no sea distraído, Claro, distraído de más, claro, vamos a decirlo de esa claro, manera, ¿no? O sea, claro. que
que sea una distracción, pero que no sea que no implique que está viendo varias imágenes, o sea, ese proceso. Y lo otro también tiene mucho que ver con la iluminación, no solamente lo que tú comentas, que la iluminación no debe afectar a los residentes, o sea, si yo vivo en una zona residencial y me ponen una valla luminosa al frente, pues eso no debe ocurrir, no debe molestar a las personas que viven cercanos, pero también al conductor debe tener una intensidad, esa luminosidad debe tener una intensidad que no sea mayor que la de la propia vía, es decir, que deben haber regulaciones para que no afecte de forma muy negativa la conducción. Y me gustaría ver un poquito cómo este tema de la contaminación visual afecta también la conducción, porque, digamos, por un lado está que el conductor tiene que estar pendiente de su propia conducción, del vehículo y de ese entorno. Y en ese entorno, además de otros vehículos, la vía, hay un ambiente, y en ese ambiente están las vallas. Claro. Entonces tiene que, y por otro lado está la capacidad que tiene el conductor, la capacidad como conductor, y ahí hay una serie de factores humanos, entre ellos, por ejemplo, las distracciones. Entonces, cuando la capacidad del conductor es menor a la demanda que tiene la conducción, porque hay distractores o porque la vía es muy compleja y además tú le agregas otros distractores como publicidad, pues afecta negativamente y aumenta el riesgo de accidentes. Claro. Entonces, por eso es importante que, aunque no se prohíba la publicidad, pero aunque en algunos países prohibieron directamente la publicidad en todas las autopistas interurbanas, etcétera, hay países que lo han hecho, pero que la localización y el tipo de publicidad debe estar, debe resguardar el entorno, tanto natural, urbano como cultural, es decir, que se debe preservar, en el caso de las áreas urbanas, esa imagen urbana que tenemos debe estar, y esa publicidad debe estar en armonía con el contexto urbano, con el contexto natural y incluso con el contexto cultural, ¿okay? Porque, bueno, obviamente en cada contexto pues la cultura va a ser distinta y la percepción que se pueda tener de esas imágenes es diferente. Claro. No le voy a preguntar a usted, profesora, porque no se cumple, pero claramente no se cumple. Cuando usted habla de 15, 30 o 50 metros de ubicación de esa valla en una vía y se instala una valla en la defensa de la autopista y claramente no se está cumpliendo. Pero bueno, muchísimas gracias por atendernos esta mañana para plantear el tema, profesora, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Muy gentil. Ojo, hablamos mucho de vallas, sí, es verdad, pero no es un asunto de vallas. Contaminación visual no son solo vallas, es que son postes y son antenas y son parabólicas y son pararrayos y son grafitis y son edificios deteriorados y es exceso de señales de tránsito incluso, según dicen los expertos. Gracias, profesora, por su tiempo. Hasta luego. Tengo en la línea telefónica, además de Josefina Flores, a quien acaban de escuchar, urbanista, especialista en transporte urbano, profesora en la Universidad Simón Bolívar, a Gilberto Aldana, psicólogo clínico de salud, sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas. Doctor Aldana, un gusto saludarle. Mi apreciado Román, gusto de saludarte a ti, a todo tu equipo y bueno, y empezando este lunes a todos nuestros especiales radioescuchas. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, está claro que este exceso de, repito, vallas y postes y antenas y en fin, afectan la estética, afectan el entorno, pero me afecta a nosotros. ¿Cómo? Claro, qué bueno que estás hablando de este tema acerca de lo que es la contaminación visual, porque la gente por lo general, cuando hablamos de contaminación, asume contaminación hacia los ríos, contaminación hacia los suelos, y vamos a ver que también el hecho del progreso de la humanidad también puede traer contaminación, no solamente a nuestros paisajes naturales, sino también contaminación arquitectónica, ¿sí? Por ejemplo, tú vas y ves, por decirte algo, la Torre de Pisa y es agradable para tu vista. Tú vas con uno de nuestros patrimonios de la UNESCO, la Universidad Central, en sus buenos momentos y tú dices, wow, qué bonito es. Pero cuando existe esto, vallas, antenas parabólicas, fachadas deterioradas, ¿sí? Vallas lumínicas, vamos a asumir que existe desde el punto de vista psicológico, eso es importante que la gente lo sepa, lo que vamos a llamar una contaminación visual que puede afectar el bienestar de los seres humanos. No quiero que la gente diga, bueno, ya el psicólogo está diciendo que ahora la gente se va a deprimir, que la gente... No,
pero cuando existen este tipo de estímulos que no son agradables para muchas personas, puede generar un sentido de malestar en el individuo y sobre todo en el caso de que nosotros estamos manejando. ¿Qué se ha visto en las investigaciones psicológicas? Todo aquello que se relaciona con paisajes, por eso mi sugerencia, en su casa, si usted puede tener un cuadrito que sea de un paisaje, si usted vive cerca o puede tener acceso a ver algún ambiente natural, como por ejemplo en el caso de Caracas, el Ávila, usted está privilegiado. Porque las investigaciones psicológicas han dicho que cuando uno tiene contacto con la naturaleza, hasta el punto de vista visual, va a generar un bienestar psicológico en los seres humanos. Pero aquí vamos a tener dos escenarios importantes que hay que resaltar. Cuando nosotros hablamos específicamente de vallas lumínicas, de aumento de la tecnología para poder proyectar la publicidad, eso es percibido por muchos seres humanos como un avance tecnológico y como un avance y un progreso económico del país. Fíjense que cuando nosotros hablamos de ciudades como Tokio, Nueva York, Barcelona, España, sí, que tienen gran cantidad. Ahorita en Qatar, cuando lo vimos, que mucha gente empezó a ver, de hecho, en mi caso también lo vi, wow, mira ese poco de luces, mira todos estos edificios iluminados, qué bonito, ¿sí? Vamos a ver que la gente tiene una percepción acerca de lo que es el progreso. Recientemente, ahorita en diciembre, tú escuchabas a la gente en Caracas decir, uy, mira, parece que estamos en otro país, cuando veamos muchas plazas iluminadas, pero claro, con luminarias de Navidad. Entonces, vamos a tener estos dos grandes escenarios donde hay personas que consideran que lo que es esta tecnología que estamos viendo recientemente en Venezuela no se había visto. Estoy de acuerdo con lo que tú estabas mencionando hace rato, ¿sí? Por ejemplo, uno va a la autopista y ve unas grandes pantallas como un televisor grande donde se está exponiendo información, algún tipo de publicidad. Para muchas personas puede ser visto como una especie de indicador, que no necesariamente lo es así, pero la gente lo percibe de esa forma como un indicador de avance tecnológico. Claro, pero usted distrae la mirada de la vía y ya entonces cae en el hueco, pasa el motorizado, el carro adelante frenó. Entonces una cosa es que la valla sea para informar sobre algo de la propia vía, que sería maravilloso, y otra cosa es para que esté un video rodando permanentemente, ¿no? Eso es algo que ahora los conductores, por eso también está la psicología del conductor, la psicología de la conducción, es muy importante porque la atención no puede desenfocarse, ¿sí? Si uno se sienta o se focaliza en la percepción de esa publicidad. Tenemos que tener más cuidado porque ciertamente tenemos otras variables que no se manejan en Tokio, no se manejan en Barcelona, ni se manejan en Nueva York, que tiene que ver lo que tú dices con los huecos, con el motorizado que no respeta. Entonces, creo que esto es un aspecto que implica un nuevo aprendizaje de los conductores en Venezuela y sobre todo en nuestras ciudades, ¿sí? Porque esto puede ser así como puede ser algo que nos impacte y nos haga sentir como que wow, mira qué bonito, también puede ser un factor que puede más bien aumentar el riesgo de cometer algún tipo de accidente. ¿Por qué? Porque es un distractor. Simplemente tú vas a un distractor. Que lo coloquen en los peajes, que he visto que en algunos peajes están colocando estas publicidades. Bueno, se supone que usted va en un peaje poquito a poco, ¿no? Igual también tiene que tener cuidado porque si no puede chocar. Entonces hay que tener cuidado y sobre todo que bueno para poder advertir a las personas de que ciertamente pudiese tener estos dos grandes escenarios, uno que atenta contra lo que es el paisajismo natural, pero otro que puede ser un indicador de progreso tecnológico. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con no perder la atención para no tener un accidente. Eso, porque cuando uno revisa los efectos de la contaminación visual, bueno, se habla de sobreestimulación, trastornos de atención, estrés, alteraciones del sistema nervioso, accidentes ocasionados por obstrucción visual. Partiendo de ello, que es una posibilidad, le pregunto, ¿qué puedo hacer yo para protegerme de la contaminación visual? Ya está allí, voy en mi carro o voy andando o estoy en mi casa. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Incluso puedo estar yo abusando dentro de casa. A lo mejor exceso de pantallas o la intensidad o las luces en la habitación, a lo mejor de una regleta que no le deje a usted dormir bien. Sí, ciertamente. Y eso es lo que tú estás comentando es totalmente cierto. ¿Qué dicen las investigaciones? El ser humano, vamos a acordarnos cuando nosotros éramos cavernícolas, la única luz que teníamos eran de las estrellas y de la luna si estaba la luna en ese momento. Nosotros estamos acostumbrados, mejor dicho, nuestro aparato biológico es para dormir en oscuridad. ¿Sí? Lo ideal sería que usted esté en oscura para dormir. Pasa que es un aprendizaje de poner la lamparita chiquita, de poner la regleta, no para que exista una lucecita. Bueno, si no es para que usted se caiga en la noche, cuando se pare a ir al baño, bueno, eso está indicado. Pero de resto, lo ideal sería que uno duerma oscura. Cuando existe mucha estimulación lumínica, puede afectar nuestro sueño. Y al afectar nuestro sueño vienen todos estos procesos que me acabas de mencionar. Déficit de atención, cansancio mental, estrés, producto de esta estimulación constante, porque en la noche no debería haber dificultades para nosotros dormir. El procesamiento de la melatonina, que es un neurotransmisor que nos va a ayudar, ¿sí? Se va a disminuido, por eso ahorita la gente tiene ese boom de consumo de melatonina porque no puede dormir entre tantas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué se sugiere? Uno, bueno,
ponga unas buenas persianas, unas buenas cortinas para evitar esa estimulación lumínica si usted vive cerca, porque también está la contaminación auditiva, pero eso es otro tema. Sí, tiene que tratar de mantener la oscuridad en su casa para poder de alguna forma promover el sueño correcto. Y otra cosa que, bueno, desde el punto de vista psicológico es la atención. Es posible que usted en un primer momento observe y se quede fijo viendo la publicidad, y bueno, con el cuidado de no chocar ni nada por el estilo. Pero eso después va a pasar. Ya al saber cuál es el mensaje, posiblemente a la segunda, a la tercera vez, ya no le vas a prestar la atención. Claro. La atención en el primer momento porque me impresiona, ¿qué es eso? Esto es nuevo. Pero después ya la persona sabe cuál es el programa, cuál es la publicidad o cuál es el mensaje y ya ciertamente pasa. Por eso los publicistas tienen que cambiar constantemente la publicidad para captar de nuevo la atención del usuario. Claro. Doctor Aldana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Oye, Román, como siempre para mí es un placer acompañarte y a todos tus radioescuchas. Cuídate mucho. Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud y sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas. Antes habíamos escuchado a la urbanista Josefina Flores, especialista en transporte urbano y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Recuerda cuando comenzamos nuestro